Mi idea respecto a desarrollar el tema de las neurofinanzas no es abarcar tanto lo teórico, sino, bueno, aquellos que ya me han escuchado en alguna otra capacitación o incluso que han experimentado un poco mi asesoramiento. Yo asesoro tanto en finanzas personales como más que nada en el tema de capacitaciones en empresas, in company. Saben que soy bastante práctica y me gusta ir a lo concreto, así que no voy a desarrollar mucho lo teórico, sino que mi idea es darles un paneo general, una introducción del concepto y para qué les puede ser útil en cuanto a la gestión de sus finanzas, ¿sí? Más que nada van a descubrir, digamos, cómo funciona nuestra mente, cómo desarrollar habilidades para permitirnos lograr una mejor gestión financiera y una fuente de abundancia y de riqueza y de éxito que todo, o sea, todo el desarrollo, digamos, que yo tengo sobre este tema, lo fui vivenciando tanto en las asesorías que yo fui brindando en finanzas personales o en finanzas empresariales, y también de acuerdo un poco a mi propia experiencia, que me ha sido muy útil esta visión o este nuevo paradigma de la economía y de las finanzas. Neurofinanzas, bueno, es una ciencia que estudia los procesos cerebrales y explica más que nada cómo tomar decisiones financieras y la valoración, o sea, lo que cada uno valora dentro del costo de oportunidad. O sea, los economistas siempre hablamos mucho de lo que significa el costo de oportunidad y es por qué elegimos algo en detrimento de otra cosa, ¿no? O sea, qué valoración en cuanto a nuestras preferencias y a nuestra mentalidad tenemos en la toma de decisiones financieras. Es una mezcla de los conceptos de neurociencias, psicología y economía, ¿sí? Los precursores fueron Daniel Kahneman y Richard Thaler. Si ustedes buscan, digamos, hay muchísimo material sobre este tema. Es un tema súper apasionante y vasto, pero bueno, no quiero adentrarme mucho en lo teórico, como les decía, sino más bien ir a lo práctico. ¿Por qué empezó a desarrollarse este concepto innovador? Porque en realidad dentro de lo que eran los estudios o los análisis financieros y económicos, en la toma de decisiones de puestos o roles de liderazgo, se tenían en cuenta, o se empezaron a dar cuenta, digamos, los estudiosos o los científicos, de que no solamente los factores racionales tenían incidencia en las decisiones financieras, sino que entraban a jugar otros factores como por ejemplo la cultura, los patrones psicológicos respecto a la relación que cada uno tenía con el dinero, ciertas circunstancias puntuales o vivencias que hayan tenido alguna vez una persona y demás, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco de las neurofinanzas. ¿Qué factores entran en juego en la toma de decisiones, además de lo numérico, ¿sí? Siempre las finanzas se relacionan solamente con los números y quiero explicarles, digamos, de qué manera no solamente tenemos que tener en cuenta lo numérico para lograr el éxito financiero o el éxito en los resultados financieros, ¿sí? Va mucho más allá de lo meramente numérico. Bueno, tenemos dos concepciones dentro de las finanzas, o sea, dos paradigmas. Hoy en día, y más que nada con esto que estamos viviendo de la pandemia y de la crisis del COVID, se ha resignificado mucho el concepto de finanzas como concepto, digamos, dentro de la concepción económica y financiera, ¿sí? Antes se tenían en cuenta ciertos factores dentro del viejo paradigma donde los líderes, el objetivo principal de un líder, pensando siempre en lo financiero, era ganar
y acumular dinero, ¿sí? El dinero nos daba seguridad, nos daba tranquilidad. Ese era como el objetivo principal, ¿sí? Hoy, con el nuevo paradigma, se amplía mucho más ese concepto y no solamente queremos ganar dinero, ¿sí? Porque digamos, todos trabajamos un poco por ese objetivo, pero pensando en un concepto muchísimo más amplio, como les decía recién, no solamente en lo numérico, sino en crear riqueza y prosperidad, ¿sí? Teniendo en cuenta una mentalidad de abundancia, o sea, no solamente el liderazgo apunta a ganar dinero por el hecho de tener una tranquilidad y una seguridad financiera, sino que estoy pensando en mejorar mi bienestar financiero, mejorar mi calidad de vida y qué prioridades tengo en cuenta. En una abundancia, que la abundancia apunta a un concepto mucho más general y abarcativo, ¿sí? En todas las áreas de la vida. Bueno, antes obviamente la mentalidad era de escasez en el sentido de que había cierto temor a perder el trabajo, a quedarme sin dinero. Hoy no es que no lo haya, sí lo hay, pero digamos, el líder que gestiona bien las finanzas tiene otra concepción que, digamos, piensa más allá de solamente el éxito en lo material, ¿sí? Dentro del viejo paradigma antes se tenía en cuenta, o mucha importancia, se daba mucha importancia a lo que es el estatus social, ¿sí? Había ciertas carreras o ciertos trabajos, yo siempre digo que teníamos para elegir, o bueno, por ahí nuestros padres o incluso nuestros abuelos, tenían para elegir entre 2 o 3 trabajos, ¿sí? No sé, nuestros abuelos que por ejemplo, trabajaban en el ferrocarril y era como el mejor trabajo, el trabajo mejor remunerado y el trabajo que te daba mayor estatus social, y lo mismo alguien que trabajaba como empleado o gerente bancario, ¿sí? Eran como los trabajos, o en una gran empresa, eran los trabajos que te daban estatus social. Uno, digamos, apuntaba al éxito financiero como una forma de ganar ese estatus. Hoy en día el nuevo paradigma es apuntado más a un propósito, ¿sí? Yo, digamos, a mí no me interesa simplemente tener un buen trabajo o desarrollarme como líder de una compañía por ese estatus social o por el qué dirán, sino que apunto a un propósito interno, ¿sí? Que genero valor a la sociedad, que genere un impacto positivo y que ese propósito está alineado al ser, digamos, a lo que yo realmente quiero y a lo que yo realmente disfruto de ese trabajo. Antes, respecto también al trabajo, digamos, todo el trabajo o toda la riqueza financiera era medida a través del esfuerzo, ¿sí? Todo el que lograba tener cierto éxito en lo financiero era porque se esforzaba muchísimo. Hoy en día eso viró, digamos, hacia ser más productivos, o debería estar virando hacia ser más productivos con el tiempo y con los recursos. Y antes, por último, ser rico estaba mal visto, ¿sí? El hecho de ser ambicioso, de querer ganar más dinero, de querer crecer en una carrera o sea, ser un líder dentro de mi negocio o dentro de una estructura organizacional, aquellos que ganaban mucho dinero era como que estaba mal visto y se decía, no sé, yo que soy por ahí, vengo de un pueblo, se decía como que en algo malo anda o tenía como esa connotación negativa, ¿sí? Entonces uno que sentía como líder o como empresario exitoso, lo que sea, sentía como culpa, ¿sí? Era como que no se hablaba de dinero porque era como que estaba mal visto. Hoy en día, digamos, todo lo contrario, o sea, no está mal visto ganar más dinero, no está mal visto querer ser un buen líder y con ello, digamos, tener buenos resultados en lo financiero, y también se piensa en lograr la libertad financiera, o sea, lo que les decía hoy, tener la posibilidad de yo elegir, digamos, qué vida quiero
realmente vivir o qué vida quiero llevar y tener la posibilidad de elegir, digamos, no sé, el momento en que yo me quiera retirar, el momento en que yo quiera tomar la decisión de ascender, de tener mi propia empresa y demás, ¿sí? Tener esa posibilidad o esa libertad de poder elegir en base a ese propósito. Si voy muy rápido o por ahí hay algo que no se entiende, por favor, frénenme, pregúntenme, no hay ningún problema porque yo por ahí empiezo a hablar y no paro. Después al final obviamente vamos a tener un tiempo también de preguntas, pueden ir preguntando. Bueno, ¿por qué arranqué, digamos, con todo este tema de la especialización en la economía del comportamiento y las neurofinanzas? Primero porque yo notaba que teniendo ciertos referentes dentro de la consultora de Bahía Blanca, que yo me desarrollé, digamos, en mis principios, siempre estudiaba un poco el comportamiento de los que yo pensaba que para mí eran exitosos, ¿no? Y bueno, y ahí arranqué un poco con todo este tema, a estudiar, digamos, por qué ciertas personas que tenían éxito, o que yo veía que les iba bien en lo económico, en lo financiero, casi siempre estaban alineadas a un desarrollo personal muy fuerte. Y últimamente, digamos, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard a más de 500 líderes de empresas más prestigiosas y se demostró que en el 70% de los casos, en cuanto a su educación financiera, los resultados fueron muy negativos, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que, digamos, si uno alineaba el desarrollo de ciertas habilidades y ciertos hábitos y ciertas conductas, eso mejoraba mucho la relación con el dinero. O sea, en este estudio lo que se demostró era que si bien, digamos, uno podía conseguir un puesto de liderazgo en una empresa, eso no era una condición necesaria para, o sea, eso no se veía reflejado en las finanzas personales. Entonces faltaba, o falta actualmente también, muchísima educación financiera. Entonces, digamos, mi idea de hoy es demostrar cómo uno puede, desarrollando esas habilidades, que no solamente son, digamos, numéricas, o sea, no es que solamente tenés que ser bueno en los números, desarrollando otras habilidades, cómo podés potenciar muchísimo más esos resultados en lo financiero, o sea, que se vea reflejado en lo financiero. Bueno, además existen ciertos mitos, como hablábamos hoy, además del cambio de paradigmas o de esa concepción que antes había del dinero, existen ciertos mitos respecto al dinero. Uno es que, bueno, esto ya lo veníamos hablando, aquel que gana mucho dinero es una mala persona o estaba mal visto, las finanzas o el dinero tenían antes como cierta connotación negativa, y eso incluso se ve mucho hoy en día, digamos que hay como un prurito o eh, un mal concepto, digamos, de una persona que gana mucho dinero o que le va bien económicamente hablando. Otro mito es confundir ambición con codicia, ¿sí? Como les decía hoy, el concepto de ambición no está mal, o sea, no está mal pensar en una ambición medida en el sentido de querer crecer, de querer ser un buen líder, de querer ganar más dinero, de apostar por un proyecto, un emprendimiento propio o llevar tu propio negocio, de querer escalar y lograr mejores resultados, ¿sí? Eso no está mal. Lo que a veces se confunde es con el término de codicia, o sea, lo que me parece que hay un mito en el sentido de que se confunden esos dos términos porque ser ambicioso no significa ser ni mezquino, ni
digamos, una ambición desmedida como lo que significa la codicia, ¿no? Entonces, en esta confusión de ciertos términos, o lo mismo que confundir éxito con riqueza, ¿sí? Hoy les vengo hablando de lo que significa el éxito, cada uno tendrá sus parámetros, eso es muy personal, pero hoy se ve al éxito, el líder ve al éxito, no solamente como el concepto de acumular riqueza material, sino como algo mucho más integrador, ¿sí? Que va mucho más allá de lo meramente numérico o material. Bueno, y en este sentido, siguiendo con el campo de las neurofinanzas, existen para mí dos mapas mentales en cuanto a la concepción del dinero, en la concepción que cada líder tiene del dinero. Una es la mentalidad de escasez y otra es la mentalidad de abundancia. La idea dentro del asesoramiento, por ejemplo, que yo brindo, es detectar, digamos, qué errores yo estoy cometiendo dentro de la gestión financiera para tratar de transformar, o sea, si yo estoy dentro de una mentalidad de escasez, ¿cómo puedo mejorar mi gestión y desarrollar ciertas habilidades para poder pasar a una mentalidad de abundancia, ¿sí? Dentro de la mentalidad de escasez, no solamente lo podemos ver en nuestro propio liderazgo, sino también lo podemos analizar en nuestro grupo o equipo de trabajo, ¿sí? Esto nos sirve para tener un paneo general de, bueno, cómo está trabajando o qué mentalidad tiene mi equipo de trabajo y cómo puedo yo ayudarlos a cambiar esa perspectiva, ¿no? Bueno, dentro de la mentalidad de escasez, los líderes se aferran a lo material, a lo que alguna vez obtuvieron en el pasado, ¿sí? No sé, si obtuvieron algunos resultados positivos, es como que se quedan con eso, en vez de decir, bueno, buenísimos, seguimos, o sea, cumplimos ciertos objetivos, ahora vamos por tal otro, desarrollamos un plan de acción, ¿sí? No, siguen como siempre en el mismo círculo de esos resultados que obtuvieron en algún momento del pasado. Siguen con patrones de conducta de escasez, como les decía hoy, hay como cierta limitación dentro de las creencias o de los pensamientos, se concentran siempre en pensamientos negativos o catastróficos, en vez de ver la solución, ven siempre el problema, buscan culpables y demás, viven comparándose con su entorno, ¿sí? O sea, en vez de autoconocerse y ver cómo mejorar ellos, digamos, ven cómo está el resto y qué es lo que hace el resto, ¿sí? No hacen nada para salir de la zona de confort porque están en una zona de comodidad total o no son conscientes, digamos, de esa mentalidad. Tienen una actitud de queja constante y, bueno, destinan su tiempo siempre a noticias catastróficas o a criticar y demás, y son cortoplacistas, o sea, no salen de ese cuadrante, digamos, de donde están. Esa es la mentalidad de escasez. Y lo ideal, digamos, es para desarrollar un buen liderazgo, es tener una mentalidad de abundancia, ¿sí? Evolucionar a ciertos modelos mentales de crecimiento, de productividad, de abundancia no solo material, sino espiritual y, digamos, integral. O sea, alimentar primero el ser para luego lograr resultados o tener, ¿sí? Concentrarse en pensamientos positivos y de oportunidad, o sea, un líder con esta mentalidad, digamos, siempre ve la oportunidad más allá del problema, más allá de las crisis, busca soluciones, tiene una actitud positiva, proactiva, de productividad, se fija cómo motivar a su equipo para lograr los resultados, destina su tiempo a aprender cosas nuevas y a relaciones sanas, digamos, siempre tiene esta visión positiva y optimista de las circunstancias. Esto no quiere decir tampoco que vivamos, digamos, en un limbo o que no seamos realistas, ¿no? Pero sí tener el foco, digamos, en buscar soluciones y en ver lo positivo o cómo podemos solucionar esos problemas que tenemos.
En cuanto a las relaciones sanas, también es importante como líder, digamos, de un equipo y demás, evaluar con cuáles personas son las que vos te estás relacionando a diario o con cuáles tenés esa cercanía, porque hay un estudio que comprueba que, digamos, somos el promedio de las 5 personas que más nos relacionamos dentro de nuestro entorno. Así que ahí pueden, digamos, hacer una evaluación de cómo es su mentalidad o su manera de vivir en base un poco también a las relaciones que van generando, ¿sí? El líder también tiene algún referente como persona exitosa, como les contaba, digamos, hoy, eh, que, digamos, no necesariamente tenés que tener a alguien que sea multimillonario, pero sí se apunta, digamos, a una manera de vivir, o sea, cada uno tiene que buscar por ahí un referente dentro de su trabajo o de su vida personal. Bueno, yo quiero, no para compararte, sino más bien para buscar un buen ejemplo de lo que es el éxito y la abundancia, ¿no? Y por supuesto pedir un feedback, eso es súper importante. A veces uno se cree que por ser líder no es, viste, no sé, indestructible o que no puede no saber algo o demás. Entonces está bueno a veces pedir el feedback dentro del mismo equipo de trabajo. Y por último, con esta mentalidad de abundancia, el líder piensa y planifica sus objetivos no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, la fórmula, digamos, que tenemos que tener en cuenta en lo que es finanzas o neurofinanzas, es cómo conjugar, digamos, los pensamientos con los sentimientos y cómo eso se traduce en las acciones y en los resultados que nosotros obtenemos. O sea, nuestra mente, de acuerdo a las neurofinanzas, está condicionada a tanto la programación verbal, o sea, lo que nos decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, a esos modelos de referencia, o sea, a los paradigmas que hablábamos hoy al principio, ¿sí? A qué patrones de comportamiento respecto al dinero yo tengo, tanto desde el lado familiar o desde los que voy desarrollando propiamente, y a ciertas circunstancias concretas que me hayan sucedido a lo largo de la vida. O sea, todos estos factores condicionan nuestros pensamientos y por lo tanto influyen en los resultados que nosotros vamos obteniendo financieros, ¿no? O cuantitativos, si se quiere. Entonces, es súper importante tener en cuenta estas cuestiones porque, digamos, más allá de que uno sea bueno gestionando, si incorporamos todas estas habilidades o somos conscientes, digamos, de cuáles son estos pensamientos o estos condicionamientos o estos factores que condicionan esos pensamientos, imagínense cómo podemos potenciar muchísimo más los resultados que vamos obteniendo, ya sea en lo personal o en lo financiero empresarial. Entonces, digamos, acá tendríamos que identificar qué significa verdaderamente el dinero para cada uno de nosotros, cuáles son tus miedos financieros, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo siempre suelo dar el ejemplo muy eh, palpable, digamos, de los jugadores de fútbol, ¿no? Como de pasar de ser, no sé, personas de clase media-baja, de un día, bueno, no es tanto de un día para el otro, pero de repente a ser multimillonarios. ¿Y eso cómo afecta o qué impacto tiene en su gestión financiera? O sea, muchas veces se encuentran con que no saben cómo gestionar ese dinero porque, digamos, tienen toda esta carga emocional y mental de antemano, ¿no? Entonces, ¿qué miedo? Miedo a perder, miedo a perder, no sé, el estatus financiero
o el estatus social que hablábamos hoy. Bueno, cada uno puede identificar qué miedos o qué errores o qué aprendizajes puede tener en base a estas cuestiones generando conciencia y por lo tanto, cuál es tu relación respecto al dinero. Entonces, el kit de la cuestión, digamos, es tener la mentalidad correcta y aprender a planificar pese a la incertidumbre. Acá muchos me van a decir que en la Argentina es imposible planificar, siempre digo lo mismo, pero la planificación está subestimada porque en realidad si hacemos un estudio, digamos, o se han hecho varios estudios y que demuestran que llevar una planificación financiera, tanto en lo empresarial como en lo personal, me aumentan un 60% los resultados, o sea, poder cumplir con los objetivos que yo me haya propuesto, ¿sí? Entonces, fíjense que, digamos, no estamos hablando de una planificación que sea inflexible, ¿no? Porque en Argentina sería algo imposible de aplicar, pero sí tener una planificación, o sea, tener ciertos parámetros definidos, tener un modelo o una metodología de trabajo y un plan de acción, me puede aumentar en un 60% los resultados que yo tenga. Entonces, digamos, para resumir un poco lo que les vengo explicando, dentro de mi experiencia, digamos, como asesora, las fases del proceso son tres. O sea, una es la mentalidad, que es casi les diría como la más, no sé si la más importante porque son todas importantes, pero es algo que, digamos, si lo desarrollamos bien, nos puede potenciar muchísimo más la gestión o mejorar la gestión financiera. La segunda es la planificación financiera, como les decía recién, y la última es la planificación estratégica, ¿sí? Que ahí ya es desarrollar un plan de acción en base a diferentes estrategias, eh, nada, que también potencian muchísimo nuestra planificación. Bueno, y en cuanto a las neurofinanzas, les voy a explicar un poco, a grandes rasgos, digamos, existen los neurotransmisores, que son la segregación de químicos, digamos, que llevan información entre las neuronas, ¿sí? Existen más de 100 neurotransmisores, no los voy a aburrir nombrándoles todos, pero nada, les traje tres como para evaluar, digamos, o analizar cómo nosotros podemos, mediante el desarrollo de ciertas habilidades y la práctica de ciertos ejercicios puntuales, cómo podemos mejorar nuestra segregación de sustancias químicas y eso cómo impacta en una mejora en la gestión, ¿sí? Bueno, uno de los neurotransmisores es la dopamina, que regula el sueño, la atención, la actividad motora, es fundamental para el aprendizaje, es vital para la regulación del humor, regula la motivación y el deseo. Otro es la serotonina, que la serotonina es importante para regular las emociones y el estado de ánimo fundamentalmente. Digamos, si nosotros tenemos la serotonina como equilibrada, podemos llevar esa tranquilidad desde lo mental y por lo tanto se ve reflejado también en nuestros resultados financieros. Y la otra es la noradrenalina, que es como la contraria, vendría a ser, es la que nos presenta la excitación o esa adrenalina, digamos, que muchas veces nos juega a favor o en contra en la toma de decisiones financieras. Esto más que nada por ahí se usa mucho en lo que es la gestión de carteras de inversiones y demás, cómo juega a favor o no la aversión o no al riesgo, bueno, el manejo de la incertidumbre y un montón de otras cuestiones, pero no los quiero marear con eso. Pero nada, quería nombrarles algunos como para ver, digamos, cómo eso o cómo la regulación de los neurotransmisores pueden mejorar o favorecer el equilibrio
para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, hoy en día con todo la incertidumbre, la volatilidad, el estrés que estamos teniendo y que hemos vivido, digamos, con el tema de la pandemia y demás, que estamos todos ya en esta época del año hipersaturados, bueno, cómo logrando el desarrollo de ciertas técnicas o ciertas herramientas que puedan llegar a equilibrar eh, esos neurotransmisores, cómo nos ayudan a nosotros a enfrentar los desafíos de hoy, ¿no? Y en este sentido existen dentro de lo que es las neurofinanzas o neurociencias, la neuroplasticidad, o sea, recién les explicaba lo que significan los neurotransmisores, ¿no? Para qué nos sirven o qué función tienen dentro de nuestro cerebro los neurotransmisores. La neuroplasticidad, bueno, como dice ahí, es la capacidad del cerebro de adaptarse a partir de la experiencia, modificando o creando nuevas conexiones neuronales o nuevos hábitos, digamos, de conducta, o sea, una transformación mediante el aprendizaje. Entonces, esto nos da la posibilidad de identificar, como les comentaba hoy, qué errores estoy cometiendo en cuanto a, más que nada, la mentalidad, y cómo puedo yo realizar esa transformación mediante hábitos de conducta, cómo puedo equilibrar las emociones y demás, con técnicas como por ejemplo el mindfulness o la práctica de un deporte o ciertos ejercicios, digamos, que puedo ir realizando dentro de lo que es mi vida cotidiana, cómo esa neuroplasticidad me puede ayudar a modificar esos neurotransmisores para lograr el equilibrio que yo necesito desde lo mental para que eso se vea reflejado en mis resultados o en mis acciones y en mis resultados financieros. O sea, no solamente las finanzas tienen que ver con lo numérico por todas estas cuestiones, ¿sí? Eh, Volvemos siempre a lo mismo. Yo si tengo un bienestar integral, puedo mejorar muchísimo más mis resultados numéricos. Bueno, y las claves para equilibrar la salud financiera, digamos, serían romper un poco con las creencias limitantes, poder salir de esa zona de confort que muchas veces nos encontramos. Los líderes, más que nada cuando tienen un equipo a cargo y demás, tienen como que, además de romper las propias barreras, tratar de hacer ver a su equipo, digamos, el potencial que tienen. Bueno, hay un montón de cuestiones que no se las voy a decir porque cada uno las sabe. Bueno, cómo podemos lograr romper con esas barreras, no solo nuestras, sino de nuestro equipo de trabajo. La autoconfianza, automotivación y autogestión son tres cualidades fundamentales que un líder tiene que tener sí o sí, y cómo podemos ir mediante el desarrollo de ciertas habilidades o ciertos hábitos, ir mejorando, como les decía hoy, los resultados. Tener una visión estratégica es fundamental y un plan de acción, y por supuesto una organización del cash flow, de las finanzas en general. Obviamente que, o sea, un líder que es súper organizado va a lograr muchísimos más resultados que alguien que en general le cuesta un poco más organizarse. Bueno, y hoy en día estamos apuntando a un liderazgo consciente, ¿sí? Un líder consciente asumirá la responsabilidad de sus acciones, actuará según sus principios de calidad, tendrá un propósito de valor que impacte, digamos, no solamente en los resultados propios, sino que tenga un impacto en lo social y en su entorno en general, ¿sí? Un impacto positivo, y apunta a mantener resultados sostenibles en el tiempo. Como les decía hoy, digamos, el tema de no solamente mirar mi cuadrante, sino mirar más allá y que esos resultados los pueda generar hábitos que me puedan dar resultados
que se sostengan en el tiempo, es lo que un líder consciente hoy en día busca. Eso va a estar, digamos, un poco dependiendo no solamente del background financiero, o sea, lo que hablábamos hoy de los patrones, de la relación con el dinero, de ciertas circunstancias vividas en el pasado, digamos, de cada uno, sino también que cómo se van diferenciando de acuerdo a la personalidad, ¿sí? En cuanto a lo que es neurofinanzas, yo les di esto, un paneo muy generalizado, pero hay un estudio, o sea, se estudia también en cuanto al temperamento de cada persona, cómo puede cada persona, en base a su personalidad y a su temperamento, mejorar la gestión financiera. Bueno, obviamente que los resultados también dependen de el costo de oportunidad, o sea, de las selecciones o de las microdecisiones que vamos generando diariamente, cómo impacta eso en un resultado final, y llevar unas finanzas conscientes determina nuestros hábitos de consumo, inversión y también en la forma que dirigimos, no solamente nuestra vida, sino que también nuestras empresas. O sea, desde mi punto de vista está súper alineado, digamos, o debería, un líder consciente debería alinear lo que es su vida y su propósito de vida personal con su vida laboral, ¿sí? Eso, como les decía hoy, lo veo y lo he experimentado también en lo personal, como cuando uno hace esta alineación consciente, cómo los resultados se ven reflejados de una forma exponencial. Bueno, y por último, para citar también a Daniel Goleman, que fue uno de los precursores que empezó a hablar también de la inteligencia financiera en las empresas, que bueno, digamos, era como algo muy disruptivo y novedoso en su momento. Una frase de Daniel Goleman: los líderes que usan su eficacia emocional para inspirar confianza, compromiso y compasión tendrán mejores resultados. Esta habilidad de hacer aflorar lo mejor de las personas se traduce en los resultados financieros. Es un poco para redondear toda la idea de lo que les expliqué, de lo que significan las neurofinanzas y también el costado, digamos, de nuestras emociones o nuestra inteligencia emocional, cómo nos puede ayudar también a mejorar mucho la gestión y los resultados financieros. Bueno, esta ha sido una introducción bastante somera, digamos. Voy a estar brindando un entrenamiento de todas estas cuestiones y vamos a abordar todos estos conceptos y ampliarlos mucho más en un entrenamiento el 11, 18 y 25 de noviembre a las 18:30 horas. Donde van a aprender, digamos, a identificar en qué nivel o fase financiera se encuentran, cuál es la mentalidad, digamos, que están teniendo en base a ciertos ejercicios prácticos, identificar los errores, por supuesto, planificación estratégica y financiera también los vamos a ir desarrollando, y algunas herramientas de inversiones para mejorar la gestión financiera. O sea, es un entrenamiento que apunta más que nada a los líderes. Son 3 encuentros y tenemos un plus, digamos, de un mentoring. Luego de esos 3 encuentros tienen un cuarto encuentro donde ahí yo hago una sesión mano a mano con cada uno para analizar puntualmente cada caso y, digamos, cómo fueron vivenciando el entrenamiento y qué es lo que por ahí estén necesitando. Es un entrenamiento en principio que apunta a un grupo reducido de personas, o sea, a mí me gusta trabajar, los que por ahí ya me conocen, trabajo en forma muy puntual y personalizada, así que no me interesa por ahí lo masivo, sino más bien apuntar a mejorar realmente la gestión de cada uno. Y también ofrezco, por supuesto, entrenamientos o capacitaciones a aquellos líderes que ya vengan trabajando con su equipo todas estas cuestiones que estuvimos mencionando, o que ya vengan
trabajando un poco con habilidades soft, por ejemplo, también me pueden consultar, armamos algo más personalizado en cuanto a ese caso. Así que, bueno, nada, por ahora, digamos, esa era mi idea de introducirlos en el tema y abrimos a preguntas, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. No estoy viendo el chat. Ahí está. Muy claro. Gracias, gracias Laura. Gracias Mauro. Súper interesante. Sí, es un tema que traté de resumirlo lo más que pude, pero la verdad que es algo apasionante. No sé si hay alguna pregunta. Lo que pensaba Napoleon Hill. Sí, ¿Puedo preguntar? Hola. sí. Mariano, ¿cómo te va? Martina, Hola mucho gusto. Mariano. No, creo que nunca habíamos hablado así directamente. En realidad, mi pregunta va por el lado de la abundancia. Digo, este Sí, concepto por ahí innovador, que para algunos es innovador, para otros lo venimos trabajando hace tiempo. Digo, esto de promulgar la abundancia y tenerlo considerado, es como, por ahí, es necesario que el equipo que uno tiene de trabajo eh, también empieza a pensar con ese tipo de paradigma, podemos decir, porque el paradigma de la escasez lo venimos viviendo hace años, sí. siempre, de hecho, creo que nuestros padres de la abundancia no lo han conocido como un método de trabajo. Pero digo, es importante aportarle al equipo esta visión, a este equipo con el cual uno trabaja, digamos. Sí, o sea, obviamente que sí. Cuanto más se alinee tu equipo a esa abundancia, imagínate que los resultados se van a potenciar muchísimo más. Obviamente que no es un proceso fácil, o sea, yo hablo como que es súper sencillo, pero porque me encanta y porque realmente lo pude experimentar y veo cómo he vivenciado, digamos, también esa metamorfosis del paso de una mentalidad de escasez a una de abundancia, y lo he visto, no solamente lo he experimentado yo, sino que dentro de equipos de trabajo, y te puedo asegurar que sí, o sea, que los resultados se potencian muchísimo. Pero bueno, a veces no es fácil hacer ver eso a tu equipo, ¿no? Justamente ese es como el gran desafío que los líderes tenemos. Bueno, gracias. Un placer. Bueno, gracias. Nos dejas para pensar, y sí, es un tema que nos deja pensando muchas veces, pero bueno, la idea es poder reflexionar y ver de qué manera mejorar esa gestión. No sé si alguien más tiene algo para aportar o para consultar. Aprovechen, no tengo ningún problema en contestar. Yo, Ampliar el concepto. te puedo hacer una Sí, consulta. Bueno, primero sí, agradecerte, muy interesante la charla. Como te puse en el chat, la verdad que dan ganas de seguir, porque yo personalmente vi por un lado el tema de finanzas en mi trabajo, en mi profesión y demás, y por otro lado medito y tengo esa otra etapa y siempre juntarlo todo es difícil, ¿no?
pero también yo trabajo, soy consultora de empresas sociales y tengo mi empresa social y trabajo con poblaciones vulnerables. Entonces, mi pregunta es, cuando yo escucho esto de la abundancia y la escasez y demás, ¿cómo manejar estos términos y estos conceptos con esas poblaciones, ¿no? Yo doy también cursos de educación financiera y demás para mujeres que tienen sus emprendimientos y demás, y siempre esto, yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís y lo aplico Sí. en mi vida también y me da resultado, ¿no? Pero ¿cómo hablarle, si podés darme algún consejo de estos conceptos a personas que realmente están en la escasez y que ven la abundancia tan lejos, ¿no? Sí, no es fácil, pero en realidad creo que por ahí se puede desarrollar un poco más desde el ser, porque, digamos, a veces uno, o aprender a valorar, digamos, ciertas riquezas o abundancia desde lo material, ¿sí? Pero siempre mi idea es como abordarlo desde el ser, desde esta mentalidad, para que puedan desarrollar y puedan comparar una situación con otra. Cuando vos les vas explicando o les haces ver cómo podrían mejorar su calidad de vida, mediante el desarrollo de ciertas habilidades para lograr mejorar la calidad de vida desde el bienestar material, creo que eso puede ser útil, digamos, para que ellos lo puedan experimentar. Porque creo que lo que más hay que tener en cuenta es cuando uno realmente lo experimenta. Entonces ahí ven la diferencia. O sea, o ahí terminan de ser conscientes de lo que vos les querías transmitir. Y quizás abordarlo también más desde lo práctico, ¿no? Exacto, sí. Sí, obviamente Voy que a tener cuando que uno... hacer el curso entero para poder encontrar más soluciones. Sí, o sea, yo siempre por eso les decía al principio, mi idea por ahí no era aburrirlos con cosas teóricas, porque me parece que hoy en día ya estamos todos saturados de información y queremos ver las soluciones, o sea, ir a lo concreto. Y sí, esa es una de las formas, o sea, con ejemplos prácticos y con ejercicios prácticos, eh, es lo que más surge efecto inmediato, digamos, que ellos lo puedan vivir y experimentar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. No a vos. ¿Alguien más que se anime a hacerme alguna sugerencia, pregunta? Aprovechen si compartimos entre todos. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya, eh, no sé si parecido interesante, porque yo qué les voy a decir, a mí me encanta todo esto, pero bueno, está bueno que genere como esa incógnita o esas ganas de saber más o esas inquietudes que nos van surgiendo, que me parece que está bueno en el aprendizaje, que todos vamos continuamente aprendiendo, nunca dejamos de aprender, así que bueno, nada, y en qué que podemos ir aplicándolo en cada liderazgo particular. Acá tengo otro mensaje. Bueno, nada, si no hay ningún otro comentario, les agradezco el tiempo, porque, bueno, sé que hoy en día estamos, como decíamos hoy, sobrecargados de webinars, de información, y bueno, que se hayan sumado a esta propuesta, la verdad que me gratifica muchísimo, y espero que se lleven algo positivo, que es mi idea siempre aportar algo positivo a todos. Y bueno, nada, les agradezco. Y a los que quieran participar del entrenamiento, ya sea este puntual
o si quieren armar algo, alguna propuesta, digamos, con su equipo de trabajo puntualmente, obviamente me escriben y coordinamos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias, Daniel. Cora, Gracias. gracias. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a todos por haberse sumado. Gracias, Chao, buenas Mariano, noches. gracias. Gracias.